Hola, hijas de Internet. Estamos muy emocionadas de arrancar esta nueva serie de podcast Descifrando la IA, una guía para entender y cuestionar las tecnologías de inteligencia artificial que están impactando profundamente nuestras vidas. A lo largo de esta temporada exploraremos cómo funciona la inteligencia artificial, sus alcances y limitaciones, los riesgos que reproducen, sus impactos sociales y ambientales y cómo podemos apropiarnos de estas tecnologías para usarlas de forma activa, informada, responsable y crítica. Hoy, las hijas de Internet estamos integrando herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día, muchas veces sin darnos cuenta que estamos interactuando con ellas. Si bien las herramientas de inteligencia artificial como Cloud, ChatGPT o Gemini pueden ayudarnos a ser más eficientes en nuestros procesos de aprendizaje y trabajo, su desarrollo y uso también conllevan grandes retos y han suscitado discusiones y preocupaciones sobre los sesgos algorítmicos de datos, el futuro del trabajo y la educación y sus impactos ambientales. Y bueno, en este primer episodio queremos irnos a las bases y entender conceptos fundamentales para profundizar en nuestras futuras discusiones sobre inteligencia artificial que tendremos a lo largo de toda esta temporada. Por eso, hoy tenemos un invitado especial que estuvo con nosotras en el podcast en 2022, en el que hablamos sobre datos y políticas públicas y estamos muy emocionadas de tenerlo de vuelta en el podcast. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. No, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí una vez más. En tiempos de la inteligencia artificial parece 3 décadas en lugar de 3, 4 años, ¿no? Exacto. Y pues bueno, para las hijas de Internet que no te conocen, ¿podrías contarnos un poquito sobre ti, tus proyectos? Sí, claro que sí. Y en el espíritu este de la inteligencia artificial, le pedí a Cloud que creara una introducción para mí, para este podcast. Se las voy a leer y espero que esté en los estándares de cualquier otra persona que hubiera escrito algo así, ¿no? ¿Qué onda? Soy Sergio, pero en internet me conocen como Checos o Tacos de Datos. Soy de Tijuana y vivo en la Bay Area, en California, y llevo más de 8 años trabajando en ingeniería y arquitectura de datos. Ahorita estoy por empezar un trabajo como arquitecto de datos en First Five Alameda, una organización que trabaja con datos de primera infancia. O sea, usando datos para mejorar la vida de familias reales. Pero mi proyecto de corazón es Tacos de Datos, una comunidad de más de 20,000 personas donde hacemos ciencia de datos y ahora inteligencia artificial accesible en español, porque la conversación sobre IA está sucediendo mayormente en inglés y desde Silicon Valley. Y hay millones de personas en Latinoamérica que merecen ser parte de esa conversación y no solo consumidores de lo que se decide allá. Y algo que me tiene bien emocionado ahorita es que uso IA todos los días como herramientas de trabajo. No solo hablo de ella, la construyo. Estoy armando sistemas donde múltiples agentes de IA trabajan juntos como un equipo editorial que escribe, edita y publica contenido para tacos de datos. Se me salió una lagrimita. ¡Qué Me bonito! encanta. Y de hecho tiene hasta un callback al episodio anterior. Dice, la última vez que platiqué con ustedes fue sobre datos y políticas públicas y ese tema sigue conectadísimo porque mucho de lo que llamamos IA depende de esos mismos datos. La calidad de la IA es tan buena como la calidad de los datos que la alimentan. Y de hecho, a las hijas de Internet que no han escuchado ese episodio de podcast, se los recomiendo mucho. Yo lo escuché y sí fue como viajar en el tiempo hace muchísimos años, porque sí hablamos de inteligencia artificial, pero para nada era lo que es hoy en día, ¿no? Hablamos de este tema justo fundamental que está detrás de todo sistema de inteligencia artificial, que son justamente los datos. Y una de las principales motivaciones por las que quisimos invitarte, y pues muchas gracias por aceptar la invitación de estar de nuevo aquí en el podcast, es porque creemos que es muy necesario hablar de los fundamentos, de entender cómo funcionan estas tecnologías, dejar de pensar que es magia o que yo nada más abro ChatGPT, me contesta y no sé cómo sucedió eso. Y más bien, pues empezar a hablar de conceptos, de familiarizarnos con estos conceptos y entender a más profundidad qué es la inteligencia artificial. Entonces, pues empecemos por ahí. Sergio, si nos puedes explicar qué entendemos hoy en día por inteligencia artificial. El término de inteligencia artificial no es una sola cosa, es como un paraguas de técnicas. Es como decir transporte. Puede ser bicicleta, puede ser el coche, puede ser un avión. ChatGPT es una forma muy específica de inteligencia artificial. Es lo que se le conoce como un modelo de lenguaje grande, un Large Language Model. Pero la IA también ha existido desde los 60, 70. Una buena definición que me gusta a mí utilizar es
que la inteligencia artificial son sistemas que aprenden de datos para tomar decisiones o hacer predicciones. Imagínate que le estás enseñando a un niño lo que es un gato, mostrándole miles de fotos de gatos. No le das reglas, no le dices, mira, este es un hermanito, tiene bigotes, tiene orejas puntiagudas. Simplemente le estás mostrando fotos de gatos hasta que él mismo aprende a reconocer gatos. Ese es uno de los procesos de aprendizaje de máquina, de machine learning. En la inteligencia artificial más moderna, en realidad se le conoce como el deep learning, que es una técnica de aprendizaje de máquina, una técnica de machine learning, que está más o menos basada en la arquitectura de nuestro cerebro. Es redes neuronales. Cuando estás pensando o cuando estás actuando, cuando mueves tu mano o sientes dolor o sientes tristeza, no estás utilizando todas tus neuronas todo el tiempo. Hay neuronas que hacen algo, digamos, como tiene una función especializada. A veces se activan, a veces no se activan. Y nosotros, las personas, creamos un modelo matemático que más o menos es similar a ese tipo de arquitectura en el que tenemos varios nodos que funcionan como neuronas, que a veces se activan y a veces no se activan. Y utilizamos eso, le damos muchísimos datos hasta que aprenda algo y se crean estos patrones de activación o no activación de ciertas neuronas. Y como es una computadora, pues también como nosotros que tenemos miles de millones de neuronas, las computadoras hoy en día pueden tener miles y millones de parámetros o de neuronas en estos modelos. Súper. Entonces, básicamente podemos decir que la inteligencia artificial que conocemos hoy en día se compone de distintas tecnologías como son el machine learning, que es como este paraguas que nos comentas, ¿no? Que es esta forma de que los algoritmos se alimenten de datos, se entrenen con base en estos datos, aprendan a reconocer ciertos patrones y puedan tomar decisiones o hacer ciertas tareas con base en esta forma de aprender. Y el deep learning es un tipo específico de aprendizaje automático que tiene esta forma de redes neuronales, que es un poquito semejante a cómo funciona el cerebro humano, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, sistemas que aprenden, algoritmos que aprenden de los datos para reconocer patrones y hacer ciertas tareas, ¿cierto? Exactamente. El deep learning es una técnica de machine learning. Es la forma más común de aplicar este concepto para que la máquina aprenda patrones. Está, como mencionamos, basado más o menos en la arquitectura de nuestros cerebros, que es tener muchas neuronas que cada una se especializa en detectar algún patrón. A veces se activan, a veces no se activan. Y eso es lo que permite ir a que tu computadora pueda reconocer tu cara o que Siri pueda reconocer tu voz y hasta que Google Translate pueda traducir texto o hasta voces de un idioma a otro. Justo creo que ese punto es muy importante porque hoy en día muchas veces utilizamos inteligencia artificial y no nos damos cuenta que estamos utilizando inteligencia artificial porque asociamos el término a ChatGPT. Pero también es importante entender que hay distintos tipos de inteligencias artificiales que usamos sin darnos cuenta. Y igual nos podrías un poco explicar qué tipos de inteligencias artificiales existen y cuáles son las principales aplicaciones, un poco para entender los distintos tipos de modelos y algoritmos que hay detrás y las tareas distintas que pueden realizar que van más allá a ChatGPT. Creo que una manera sencilla de diferenciar este tipo de inteligencia artificial es, antes de ChatGPT, teníamos inteligencia artificial que te ayudaba a detectar fraude en tus tarjetas de crédito, spam en tu correo electrónico, te ayudaba a que Netflix te diera buenas recomendaciones en lo que estás viendo. Y es, como lo mencionamos, es simplemente entender patrones. No hay una regla, no hay alguien en Netflix diciendo, bueno, si esta persona tiene entre 30 y 35 años, es hombre, vive en California, pero creció en México y a veces ves series en inglés, a veces ves series en español, muéstrale esta serie. No hay nadie haciendo estas reglas, simplemente el mismo sistema está extrayendo patrones a partir de los datos que está consumiendo. Este tipo de inteligencias artificiales lo que hacían era predecir si algo era bueno o malo, o si era spam o no era spam, o si este audio que escuché es tu voz o no es tu voz. Creo que fue en el 2018, se libera un paper de Google que se llama Attention is All You Need, que es una manera de enseñarle a los modelos de lenguaje a predecir palabras con mayor precisión. Este tipo de inteligencia artificial no es
solo para predecir valores, sino para generar nuevos valores. Y eso es lo que ahora conocemos e interactuamos más cuando estamos interactuando con Gemini, con ChatGPT, con Claude. Y antes, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referíamos a esas recomendaciones de Netflix. Ahora nos referimos, en el público en general, nos referimos a lo que se conoce en realidad como inteligencia artificial generativa, que están creando o texto o imágenes o video o audio. Yo quisiera que nos hablaras un poquito más sobre el modelo de lenguaje generativo, porque entiendo que cuando se llega a esto del lenguaje generativo, como que se rompe un paradigma en la inteligencia artificial y a partir de ahí muchas personas dejaron de tener amigos verdaderos y ChatGPT es su nuevo mejor amigo, Y pero fue a psicólogos. partir de esto. Sí, psicólogos, yo pensaba cuando fueron las campañas en 2024 en México, las campañas políticas, y que aparte fue el boom de la inteligencia generativa. Yo decía, ¿cuántas campañas políticas no están hechas, pensadas, realizadas por inteligencia artificial? Sí. Pero bueno, cuéntanos, Serge, ¿cómo funciona este modelo? Sí, estos modelos que se conocen como Large Language Models, lo que hicieron es tomar esa tecnología, esa arquitectura de poder generar el siguiente valor a partir de los datos que consumieron. Y lo que sucedió, el boom que tenemos ahora, fue que existe esta empresa que se llama OpenAI, que hace unos años se dieron cuenta del potencial que tenía esta arquitectura y empezaron a crear y entrenar modelos de lenguaje y se dieron cuenta que, como lo mencionamos al inicio del podcast, entre más datos y mejor calidad de datos tengas, más eficiente, más eficaz, más preciso van a ser las predicciones del modelo. Va a poder escribir mejor, digamos. Y lo que hicieron fue esencialmente, entre comillas, robarse todo el texto del Internet y utilizarlo para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje grande, los Large Language Models. Y lo que hacen ellos es tomar el texto, romperlo en pedacitos y en lugar de tener una palabra representada por algún número, crean tokens, que son cachitos de palabras, son pares o tercias de caracteres que se repiten muchísimo y empiezan a crear patrones que después de ser, hay veces que sigue el token Gio y se crea Sergio, pero hay veces que el token que sigue es nomás IO y ahora es la palabra serio y eso significa algo diferente. Aparecen diferentes textos en diferentes contextos. Entonces, hicieron eso, consumir, 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 entrenan estos modelos por meses, gastan miles de millones de dólares con miles de servidores que están consumiendo electricidad y están consumiendo estos datos 24/7 por meses y al final terminan con este modelo. Lo que sucedió en el 2022 y este boom que vemos fue que esta empresa OpenAI decidió liberar el modelo como un producto al público, como un chatbot. Y es por eso que se llama ChatGPT. Y creó esta interfase de chat y se volvió exageradamente popular. Y como tú lo mencionas, hubo mucha gente que en lugar de hablar con otros humanos y otras personas a su alrededor, invierten su energía y su tiempo hablando con esta máquina. Hay campañas políticas que utilizan ChatGPT para crear sus textos y ahora pueden producir imágenes también, imágenes muy realistas. Y es una tecnología muy poderosa y como cualquier tecnología poderosa, tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Oye, pero aquí está súper bien lo que nos explicas, porque entonces eso nos da un poco de luz, dejando un poco de lado las preocupaciones por ahora, un poco a nivel técnico, decir, los modelos grandes de lenguaje aprenden de patrones de palabras y aprenden de conjuntos de datos, de textos, lo que tú dices, ¿no? De que agarraron la información de todo el Internet, principalmente de Reddit, al principio, Sí. que es una red social en particular que la utilizan pues mayoritariamente hombres del norte global, y con esa información entrenaron los modelos para que aprendieran a predecir palabras. Entonces no podemos pensar tal cual que los modelos de lenguaje son inteligentes o que están realmente pensando, porque el término inteligencia artificial puede llegar a ser un poco engañoso en el sentido de que estamos hablando de inteligencia, ¿no? Hasta cierto punto es, ¿cuál es tu definición de inteligencia, no? Porque están reflejando muchísimo texto y es importante que uno que lo mencionas porque
Es cierto que estos modelos fueron entrenados con el texto que existe en el Internet, y el texto que existe en el Internet es mayoritariamente del norte global, es mayoritariamente en inglés, es mayoritariamente escrito por hombres. Incluso dentro de todo eso, la distribución de por qué escribes algo en el Internet tiene una gran influencia en lo que termina en el Internet. Hay personas o hay ciertos temas que nosotros como sociedad a lo mejor no platicamos mucho en el Internet. Entonces esos temas y esos textos no aparecen en esos modelos de lenguaje grande, pero de cierta manera, y esto es donde se complican las cosas, aún así tiene muchísimo contexto y aún así tiene muchísimo conocimiento, porque ahí también está Encarta, ahí también está Wikipedia, ahí también están todas las enciclopedias que puedas obtener en línea. Entonces, hasta cierto punto, no es que sea inteligente en sí, pero empieza a crear otras conexiones que a lo mejor uno no vería como persona, porque no tenemos la capacidad de tener todo el conocimiento disponible inmediatamente en segundos en nuestra cabeza. Entonces, es interesante hasta qué punto podemos decir que algo es inteligente y hasta qué punto nomás está repitiendo patrones que ni siquiera yo entiendo, pero son útiles. Pero me gusta cómo lo estás planteando porque hay que recordar que esto es simplemente una herramienta que literalmente una docena o dos de personas, mayoritariamente blancas, mayoritariamente hombres, en Estados Unidos, crearon. De hecho, creo que se nota mucho. Yo cuando he llegado a usar ChatGPT en español, es horrible. Bueno, creo que los resultados que genera cada vez se ha hecho mejor con cada modelo nuevo que sacan. Es donde al menos yo como usuaria de ambos idiomas veo que hay Sí. como una brecha muy grande. Imagínate yo que mi proyecto es tacos de datos. Cada vez que menciono tacos de datos, ChatGPT, claro, por mucho tiempo, ahora es menos, pero en lugar de contestarme, hola, ¿cómo estás? Me dicen, órale, qué suave, órale, qué chido, yes, let's do this. Pero el simple hecho de mencionar tacos los pone en cierto contexto, tienen ciertos sesgos. Y lo que platicamos la vez pasada, que cuando generas imágenes, el estereotipo es el mismo, ¿no? Como el ranchero en su hamaca con un zarape y un burro y un Sí. cactus, ¿no? Exactamente. Y es como Estados Unidos ve México, ni siquiera es como los mexicanos describimos a un ranchero. Es como los gringos creen que los mexicanos ven a los Claro. rancheros. Sí, y Ujú. justo en el próximo episodio de este podcast vamos a hablar sobre sesgos algorítmicos y de datos a más profundidad, pero sí vale la pena mucho mencionar, sobre todo como usuarias de estas tecnologías, que tenemos que ser muy precavidas, sobre todo cuando generamos texto con modelos grandes de lenguaje, ser conscientes de estos sesgos es muy, muy importante. Y algo último que quiero mencionar en esto rápidamente es, como mencionaste, Luisa, hubo mucha gente que está utilizando el chat GPT como amigos o como asesores de X, Y, Z o terapeutas. El mencionar este tipo de sesgos están muy, muy por debajo de la superficie. Entonces, si yo llego a ChatGPT y le digo que sea mi terapeuta y le digo que mi nombre es John Smith, puede que actúe de manera diferente a si le digo que mi nombre es Sergio Sánchez. Y ese tipo de sesgos tienen consecuencias dependiendo de qué lo utilices. O Muy si eres poderosa. mujer u hombre o la Exactamente. minoría. Totalmente. Nosotros desde Hijas de Internet siempre hablamos de la importancia de conocer la tecnología como usuarias, justo para no decir mejor no lo uso, ¿no? Porque pues históricamente nos coloca a las mujeres como fuera de los avances tecnológicos. Por eso nunca nuestra recomendación es no usarlas, sino va, pero implica esto. Y en ese sentido va esta serie de podcast sobre inteligencia artificial para poder conocer más a fondo todo esto que decimos de que los datos, de que la inteligencia artificial, de que la tecnología, las tecnologías no son neutrales. Y lo platicábamos en nuestro episodio que grabamos en 2022, hace ya Mm. algunos años, sobre políticas públicas y datos, y en aquel momento pues hablábamos de la importancia de considerar que los datos no son neutrales, pero 4 años después se vuelve todavía un poco más crítico porque estamos hablando de escalas masivas de datos, ¿no? Y aparte de una concentración de poder aún más extrema justamente para estos países del norte global, ¿no? De Estados Unidos, y lo que implica que tengan toda la información de nosotras y de nosotros, que no es neutral tampoco el que nosotras y nosotros les contemos o hablemos, expliquemos o demos todo el contexto de nuestras vidas, y que lo conecto directamente porque
tengo neuronas humanas. Con la serie de podcast anterior que hicimos sobre resistir en Internet, donde también se las recomiendo mucho, porque ahí hablamos del capitalismo de la vigilancia y cómo a las grandes empresas no solo les conviene extraer nuestra información, sino que están hechas para eso. Su moneda son nuestros datos, es nuestra información. Y no siempre sabemos cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Por eso ahí radica la importancia de ser usuarias, sí, pero ¿qué implica eso en nuestras vidas? Sí, exactamente. Y el conocimiento es poder. Esta es una herramienta que está cambiando paradigmas globales. Es una herramienta tan poderosa que ni siquiera estos titanes tecnológicos de Estados Unidos la puede controlar. Y ahora con estos mismos modelos que te ofrece las empresas como Google, Anthropic, OpenAI, xAI de Twitter, son muy, muy poderosos, pero al mismo tiempo existen modelos open source que son igual de poderosos, que rompen esa cadena de poder a estos titanes de industria de Estados Unidos y se crea esta oportunidad para nosotros como Sur Global o otras minorías en toda Latinoamérica de poder aprovechar esta tecnología y utilizarla en lo que nos interesa, en lo que nos ayuda, en lo que queremos. Y algo que sucede muy seguido en la tecnología es, se empiezan a excluir, especialmente mujeres, desde el inicio. Y si excluimos a ciertos grupos desde el inicio, o nos excluimos nosotros mismos al no querer utilizarla, perdemos esa oportunidad de aprovechar algo para nuestro bien, para nuestra propia mejora. El mundo es mejor cuando más personas tenemos poder, no es mejor cuando es una sola o un solo grupo tiene poder. Y bueno, sí creemos relevante matizar, ¿no? Creo que es parte de los avances tecnológicos y problematizar, porque en este caso la inteligencia artificial cada vez pues está más presente en nuestras vidas, en nuestros trabajos y se vuelve más complejo el problema y últimamente hemos escuchado mucho sobre los agentes de inteligencia artificial y te queremos preguntar si nos puedes explicar qué son y qué se diferencian de las herramientas de inteligencia artificial que ya conocemos como ChatGPT. Una vez me mandó algo, Mon, tuyo, sobre tus agentes de ahí Ajá. y le dije, no entendí nada de esta publicación, amiga. Explícame. Y entonces ya Sí, me sí. expliqué un poco, pero bueno, sí, cuéntanos a las hijas de internet cuáles son las diferencias. Sí, claro que sí. Y de hecho, este término agente es algo que está casi que sucediendo en vivo el día de hoy. Y es un concepto que todavía no está muy definido porque cada empresa tecnológica, OpenAI, Meta, Google, xAI, Anthropic, crean sus definiciones de lo que es un proceso agéntico o lo que es un agente de inteligencia artificial. En realidad, en lo técnico es el lenguaje, tu modelo de inteligencia artificial, un LLM, con la habilidad de actuar por ti. Y por actuar nos referimos, si le puedes decir a tu chat GPT, hazle clic a este botón en mi navegador y le hace clic, eso ya es un agente de inteligencia artificial. Es el poder tomar acciones por ti. Y es por eso que viene ese nombre en inglés, el agency, el tener esa agencia, esa autonomía. Y puede ser tan simple como existe un sitio web que tiene agentes de inteligencia artificial y le dices, oh, voy a tener esta junta el viernes a las 9 de la mañana. Puedes crearme un evento en mi calendario y agregar un link de Zoom. Eso ya es un agente de inteligencia artificial porque tomó decisiones por ti. Tomó la decisión de crear un evento, guardarlo y agregar el enlace de Zoom, etcétera, etcétera. Esa es la definición más sencilla que yo puedo tener de lo que es un agente de inteligencia artificial. Es simplemente darle el poder al modelo de lenguaje a tomar decisiones Y algo que solas. está muy interesante aquí y que ahí sí les recomiendo mucho que sigan a Tacos de Datos porque pues ahí estás tú explorando casi casi en tiempo real, tratas de probar todas estas nuevas como tendencias y una de las cosas que yo he aprendido mucho de Tacos de Datos y también estoy tratando de hacer es incorporar estas tecnologías de modelos de lenguaje
a tu computadora, o sea, correr los modelos fuera de un chat, ya no pensar a la inteligencia artificial como ChatGPT, sino una herramienta que puedes correr en tu computadora de forma local, que puede leer tus archivos, que puede manipular tus archivos desde tu computadora y esa posibilidad crea eficiencias en los flujos de trabajo, pero también implica que le das acceso a ciertas partes de tu computadora. Son relativamente seguras, ¿no? Porque muchas de las empresas de tecnología, pues literal a eso se dedican, a hacer que esto sea más o menos seguro, pero tenemos también que tener muchos cuidados con las contraseñas, con las cuentas de banco, con qué tipo de permisos se les están otorgando. Pero creo que sí es muy importante también dejar de pensar en la inteligencia artificial como ChatGPT y pensarla como una infraestructura que ya está ahí, lista para que nosotras lo usemos como usuarias activas y no pasivas. Y para mí, usuaria pasiva es abrir ChatGPT y preguntarle algo. Necesitamos empezar a construir la tecnología desde el sur global como mujeres, o sea, desde nuestra audiencia de hijas de Internet, que es muy importante apropiarnos de la tecnología, entenderla y no solamente decir, bueno, es la herramienta que hay, voy a contarle toda mi vida, le voy a revelar todos mis secretos, todas mis ideas a OpenAI y más bien decir, bueno, cuáles opciones tengo, ¿no? Seleccionar las opciones para ciertas tareas en específica, no delegar absolutamente toda nuestra inteligencia a la inteligencia artificial, por favor, pero sí experimentar y adoptar estas nuevas tecnologías, porque si no, pues nos podemos quedar muy atrás y va a pasar lo que siempre pasa, que es que las personas que más recursos, dinero, oportunidades tienen, pues son las que van a adaptar esta tecnología y van a tener menos implicaciones negativas y las minorías pues se van a quedar atrás, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando específicamente de usuarias pasivas y usuarias activas, qué bueno que estamos platicando esto y qué bueno que su audiencia está pensando en esto y van a aprender de esto. Pero quiero enfatizar que esto es lo más moderno, lo más cutting edge que existe ahorita. Es algo que se está creando en vivo en estos laboratorios de inteligencia artificial acá en Estados Unidos. Quiero motivar a su audiencia a que participen en esto y utilicen estas herramientas para ver qué les funciona y qué no les funciona. Pero, y ustedes me dan, lo que yo he visto en donde yo he trabajado como hombre, llego a una empresa, empiezo al mismo tiempo que una compañera y a mí me celebran mucho y por hacer exactamente lo mismo o hacer menos. Y a ella no le están motivando tanto, o no le están alentando, no le están diciendo, ah, qué bueno que hiciste esto, o no le celebran el tener la curiosidad, el de que, ah, hice algo, gasté 4 horas haciendo esto, no resultó en nada, pero aprendí algo. A mí me lo celebran, a ella no tanto. Y es fácil, si van a las redes sociales, crean una tecnología, crean alguna aplicación, crean un sitio web y van a llegar un montón de haters en Twitter a decirle, ay, ese parece proyecto de secundaria. Ah, eso yo lo hacía cuando tenía 13 años con los ojos cerrados. No, no, no hay que dejar que nos desmotive esto. Eso es algo que todos estamos aprendiendo. Cualquier persona que te diga que sabe la respuesta o que lo que tú estás haciendo no vale la pena, no tiene idea de lo que está hablando. Es todo esto. Los creadores de esta tecnología no saben lo que es. Están apenas aprendiendo. Entonces hay que llegar con curiosidad. Es lo que quiero enfatizar. La curiosidad nos va a llevar muy lejos. Y pues sí, justo eso que dices, ¿no? Como la experiencia que tú has tenido y también por eso resulta tan relevante y tan importante, pues nunca dejar de mencionar que hay mujeres clave en la historia de la tecnología, en los avances tecnológicos. Tan solo la primera persona en escribir un algoritmo fue mujer, Ada Lovelace. Y pues nunca dejar de mencionar que hayan estado las mujeres, posiblemente no en primera fila, posiblemente sus nombres no han sido recordados, pero están ahí y han participado en la creación de todas estas tecnologías. Esta tecnología de Deep Learning, uno de los actores principales es la doctora que fue de las primeras personas en crear modelos de visión para la computadora. Y eso es lo que de ahí aprendimos a utilizar estos modelos de Deep Learning para hacer mucho más, todo lo que estamos haciendo al día de hoy. Y hoy en día ella es la primera
ella y su laboratorio son los primeros en crear, les llaman world models, modelos que crean mundos enteros, no es solo texto, están creando mundos enteros en tercera dimensión, los cuales van a ser esenciales para todo lo que está sucediendo en robótica, en automatización de cuando los carros que se manejan solos necesitan este tipo de modelos para poder aprender cómo navegar el mundo. Todo esto comienza con la doctora Fei Fei Li. Entonces, las mujeres han estado siempre presentes en esto y han sido parte fundamental de esas tecnologías. Y hablando de eso, Sergio, ¿nos puedes compartir herramientas para las hijas de Internet que se interesen en seguir explorando más estos temas? ¿Qué nos puede recomendar? ¿Por dónde pueden empezar? Para empezar como a meterse más a la inteligencia artificial. Creo que una de las herramientas más accesibles el día de hoy es la suite de herramientas de Google y sus herramientas Gemini, porque son muy poderosas y Google está en todos lados. Tienen el navegador Chrome, tienes tu correo Gmail, si usas Google Docs, Google Drive, tienes una cuenta de Google y entonces vas a tener acceso a estas herramientas de Google y son muy poderosas. En lo personal, se me hacen un poco difíciles de navegar, no son tan intuitivas para mí, pero son muy, muy poderosas. Fuera de eso, ChatGPT tiene su versión gratis, es lo más común. Uno de cada 10 personas en todo el mundo utiliza ChatGPT una vez a la semana y lo puedes empezar a utilizar para planear cosas que quieres aprender como tutor personal, que te explique cosas de la inteligencia artificial. En ChatGPT tiene el concepto de tasks. Le puedes decir que haga una tarea cada cierto tiempo. No sé, cada día a las 6 de la mañana haga algo. Y yo lo que yo hago es que me mande una pequeña historia que junte un concepto de filosofía y un concepto de datos y me lo explique y cómo se relacionan. Y me ayuda mucho a mí a mantenerme inspirado y aprender algo nuevo. Y aprender nombres de filosofía es algo que a mí me interesaba aprender. Pero la mejor herramienta, en mi opinión, el día de hoy, y los mercados lo reflejan justo esta semana, el mercado de Estados Unidos perdió como $1 trillón porque Anthropic anunció el nuevo modelo de Claude y ciertas capacidades que tiene Claude. Entonces, Claude, en mi opinión, es la mejor herramienta para empezar. Es una herramienta, es como ChatGPT en que tiene su versión chat, pero la aplicación de Claude también tiene el Claude Code, que es un agente de inteligencia artificial que puede ejecutar código y crear scripts. Entonces, puede hacer muchas más cosas. Tiene acceso a crear archivos, a borrar archivos, etcétera, etcétera. Y ahora tienen el concepto de cowork, que es, imagínate que tienes Claude como la versión tan inteligente del chat, pero dentro de un folder en tu computadora. Y le puedes decir, puedes organizar mis archivos, puedes ponerle, no sé ustedes, pero yo tengo un montón de screenshots que estoy tomando de mi computadora todo el tiempo y todos se llaman screenshot 2026 02 07 9 de la mañana. Ya no sé qué tienen. Puedes abrir Cowork y decirle, puedes renombrar todos mis archivos a algo que tenga sentido. Puede crear aplicaciones por ti, puede hacer muchísimas cosas. Entonces, mi recomendación es Claude. Claude tiene su versión gratis, pero también tiene la versión pagada. Ya parece comercial, pero es que sí soy muy fan de Claude. Se lo recomiendo Yo también completamente. últimamente parece que me pagan, pero ojalá. Es que, Cloud, es que es que es muy, patrocínanos, por favor. por favor. Hablando de patrocinar y hablando de alentar a su audiencia, me gustaría regalarle un mes de Claude a 10 a sus hijas de internet. Wow. Entonces ahí ya ustedes verán cómo rifan estos códigos. Pero así de tanto creo yo en Claude. Claude es honestamente la mejor aplicación especialmente para nosotros en el sur global, para nosotros como minorías en el mundo de la tecnología. La manera en la que Anthropic está abordando el entrenar sus modelos y el crear las herramientas está mucho más alineado con mis valores que lo que hace Google o Meta o Twitter o OpenAI. Ay, muchas gracias, Sergio. Estamos muy felices por esa Sí. noticia. Vamos a pensar en una dinámica buena para el próximo episodio.
Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente es una empresa de tecnología, hay cosas críticas en todos lados, pero sí dentro del ecosistema es una empresa que refleja que tiene ciertos valores sobre desarrollar de forma responsable sus productos. Entonces, pues creo que sí es un gran consejo. Y yo te quería preguntar antes de cerrar a un nivel más técnico, ¿no? O sea, ¿vale la pena seguir aprendiendo a programar? Porque al final, Cloud Code, tienes que, pues puedes no correrlo en la terminal, ¿no? O sea, puedes siempre Ujú. estar como un poco sujeto a que se desarrolle una interfaz, ¿no? Pero al final, pues yo al menos como lo utilizo es en la terminal y creo que el tener ciertos conocimientos de programación pues realmente no está salvando mi vida, ni creo que lo vaya a salvar Sí. en los próximos años, pero creo que es una habilidad importante. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son las otras como habilidades fundamentales, básicas que no tenemos que dejar de vista Ujú. para ser estas usuarias activas que no nada más están utilizando la tecnología que desarrolla otra persona? Es una gran pregunta y qué bueno que que estamos teniendo esta conversación después de tener estos en vivos que hice para Tacos de Datos, en el que estuvimos literalmente de cero a desplegar un sitio web en vivo en el internet con unas dashboards bien diseñadas, con análisis de datos robusto, digamos, todo en menos de 2 horas, todo solo utilizando Cloud Code. La verdad es que, y pueden verlos en vivos en tacosdatos.com, pero yo no escribí una sola línea de código en todo lo que sucedió ahí. Yo solo estuve explicándole a Cloud Code lo que yo quería que sucediera. Y esto, de nuevo, parecemos cotorros, ajá, repitiendo lo mismo una y otra vez, pero esta es una herramienta. Entonces, lo que hace una herramienta útil o no útil es la manera en la que la utilizas. Y la manera en la que lo utilizas depende de tu conocimiento. Entonces, yo puedo llegar de cero a una dashboard en vivo que se actualiza sola, que esté bien diseñada y que sea estéticamente buena, porque yo llevo años trabajando con datos y llevo años trabajando en la visualización de datos y yo sé comunicar qué es lo que quiero. Yo sé lo que necesito para tener un proyecto de datos exitoso. Entonces, el aprender a escribir código sigue siendo muy valioso y te va a ayudar a entender cuando algo no funcione, por qué no funciona. Y te va a ayudar a lo que yo considero una habilidad todavía más importante, poder comunicar efectivamente la solución o qué es lo que quieres. La habilidad Era lo es que te voy a más decir, importante. aprender a escribir en general, código, pero Exactamente. también oraciones con toda su estructura gramatical sería ideal. Exactamente. Es tener la curiosidad, porque la curiosidad y la creatividad es lo más importante ahora, porque la capa de ejecución ahora ha sido automatizada por estas herramientas. Creatividad, curiosidad, y para poder aplicar eso necesitas una habilidad de comunicación muy buena. Entonces, hasta cierto punto sí vale la pena entender código. A lo mejor no lo vas a estar escribiendo todos los días, pero tener una idea de cómo funciona el código te va a ayudar a sobresalir del resto de las personas. Vas a llegar más lejos, más rápido, más eficientemente. Y también sigan a Tacos de Datos de nuevo, porque creo que se comparten recursos súper valiosos para justo estar practicando todas estas habilidades que está pues evolucionando muy rápido y que necesitamos estar al día y sobre todo en español, que creo que ese es el recurso valioso, ¿no? Todo esto, todo lo que estamos hablando existe muchísimo, pero en inglés. Y qué bonito que podamos tener estos espacios donde en nuestro propio idioma podamos generar estos contenidos tan valiosos. Y la verdad es que algo que yo he tratado de hacer desde el inicio de Tacos de Datos es crear un espacio en el que todo el mundo sea bienvenido. Y he tenido un énfasis, aunque no ha sido súper público y explícito, pero mi énfasis siempre ha sido el que sea un espacio seguro para minorías en el mundo de los datos y de la tecnología y para mujeres en general. Y pueden ir a tacosdedatos.com, pero también a mi Twitter, en Instagram, en Facebook o en mi correo, lo que quieran. Siempre pueden platicar conmigo y en lo que yo les pueda ayudar, yo feliz de apoyarlas. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por esos regalos que tienes para Islas de Internet.
Eres nuestro primer patrocinador de Hijas de Internet. Nunca habíamos tenido ese tipo de regalos, así que muchísimas gracias. Y gracias por todos los mitos que hoy derribamos. Gracias, Mon, por inspirarme, por inspirar a Hijas de Internet para hacer esta serie de podcast sobre inteligencia artificial, porque estoy segura que tú eres una de esas mexicanas que están haciendo cosas interesantísimas con inteligencia artificial y que aparte lo más chido de ti es tu solidaridad de querer compartir todo lo que has estado aprendiendo en los últimos años de tu vida en la maestría. Así que muchas gracias. Y bueno, pues ya vimos que inteligencia artificial no es magia, son matemáticas, estadística, datos y decisiones humanas. Y por eso vale la pena comprender, tener una postura crítica. Creo que muy de la mano con aprender inteligencia artificial es también seguir fortaleciendo este músculo crítico para justo poder conducirnos en este mundo de tanta información y no caer en la infodemia. Y justo en los próximos episodios vamos a fortalecer ese músculo crítico porque vamos a seguir explorando sesgos algorítmicos, impactos ambientales, impactos en el futuro de trabajo y otras formas de sacarles el máximo provecho a estas tecnologías de forma responsable y crítica. Y queremos esto, inspirar a ser usuarias activas, no solamente pasivas que consumen ChatGPT, sino que crean tecnología. Y esperemos que este episodio pues, sea un primer paso hacia eso. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí y también Luisa por siempre estar en todas las iniciativas de Hijas de Internet. No sé, Sergio, si tienes algún mensaje antes de irnos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a Hijas de Internet, a dejarme ser parte de esta comunidad y dejarme platicar de todas estas cosas en un espacio en el que podemos tener conversaciones honestas de lo bueno que puede ser y todo lo malo que conlleva y tener esta conversación balanceada, digamos. No hay muchos espacios hoy en día, especialmente espacios digitales, en los que puedes tener una conversación equilibrada porque todos estamos tratando de tener el engagement o el rage bait, o el clickbait, y todos quieren tener una opinión de un lado o del otro. Entonces, les agradezco mucho este espacio y espero que les sirva de algo a las hijas de Internet y que vayan y sigan siendo curiosas y sigan aprendiendo. Gracias y a ustedes, hijas de Internet, que nos están escuchando. Muchas gracias. Las esperamos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales como @hijas de Internet y dejarnos sus comentarios. En la descripción del podcast encontrarán todos los recursos que mencionamos hoy. Nos escuchamos pronto.